Bueno, ahora en esta segunda parte vamos a desarrollar las actividades que están en la página 73. ¿Ok? Página 73. ¿Ya? Subraya el sujeto en las siguientes oraciones. Primero vamos a subrayar el sujeto en cada una de ellas. Luego voy a aprovechar para también encontrar otros elementos como el modificador directo, el modificador indirecto, el núcleo. ¿Ya? Voy a aprovechar para que luego ustedes, las siguientes páginas que yo les deje como tarea, ya sepan cómo encontrar esos elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí una separación. ¿Listo? Ok. Entonces, nos dice, a Juan le encanta leer. Voy a ampliar la imagen o el tamaño, ya chicos, para que se pueda visualizar mejor. Listo, dice. A Juan le encanta leer. ¿Ok? El verbo. Encontremos al verbo. Recuerden que el verbo es una acción. ¿Ya? Es una acción. ¿Cuál es la acción? Encanta. Aquí tenemos al verbo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué le encanta? ¿Qué le encanta? Leer. Pero profesor, ¿el sujeto no era a Juan? No, porque nosotros no estamos hablando, ¿ya? No estamos hablando de ese elemento. ¿Ok? Dice a Juan, le encanta leer. ¿Ya? Le encanta leer. Estamos hablando de ese elemento, de esa situación. Y es un infinitivo. Un infinitivo sí puede ser sujeto. Entonces, vamos aquí a señalar que la palabra leer es el sujeto en la oración. ¿Ok? Vamos a señalarlo. Un momento. Vamos a agregar acá algunos datos más. ¿Ya? Decíamos que ese es el sujeto. Vamos a señalar el tipo. ¿Ya? Aquí un momento nada más, chicos. En las primeras, las siguientes ya lo vamos a hacer más rápido. Ok, entonces decíamos que la palabra leer es el sujeto. ¿Ya? Es el sujeto en esta oración. Ahora, entonces vamos a ubicarlo. ¿Ya? Vamos a señalar aquí un momentito. Cuestiones técnicas nada más aquí. Entonces, como les decía, leer es el sujeto. ¿Ok? Voy a aprovechar para encontrar el núcleo ahí. Dentro del sujeto, que solamente es leer, ¿de quién estamos hablando? De leer. Quiere decir que este elemento cumple la función de ser núcleo del sujeto. Y vamos a señalarlo. ¿Ok? Aquí vamos a colocar núcleo. ¿Ya? Cumple la función de ser núcleo del sujeto. O vamos a abreviarlo. Sería N, ¿ya? S, núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces, en esta oración el sujeto es leer y el núcleo también es leer. ¿Ya? Ahora, me gustas tal como eres. ¿Cuál es la acción, el verbo? Hay dos verbos, gustas y eres. Pero ¿cuál es la acción principal? Gustas. Esta es la acción principal. Vamos a ubicar aquí, lo voy a subrayar. Estoy subrayando al verbo principal. Ojo, porque hay dos acciones. ¿Ya? Voy a subrayar aquí. Voy a separar. ¿Ya? Gustas será el verbo.
¿Listo? Ahora, me gustas tal como eres. ¿Quién me gusta? La pregunta sería de esa manera. ¿Quién más el verbo? ¿Quién me gusta? Tú. Y compruebo. ¿Ok? Compruebo. Si yo coloco aquí. ¿Ya? Tú me gustas tal como eres. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Quiere decir que en esta oración el sujeto es tácito. No está escrito en la oración, pero se sobreentiende. ¿Cuál es el sujeto? Tú. ¿Ok? Este sería el sujeto. Tú. Ahora, el núcleo obviamente sería ese pronombre. Siguiente oración. Con una cometa que compraron con sus propinas, juegan los niños en el parque. ¿Ok? Ahora, es una oración que tiene dos verbos nuevamente. Compraron, voy a subrayar los dos verbos, y juegan. Ahora, para encontrar al sujeto, tienes que hacerle la pregunta al verbo principal, a la acción principal. Entonces, con una cometa que compraron, con sus propinas, juegan los niños en el parque. ¿Cuál es la acción principal que está resaltando? Que juegan. Entonces, a ese verbo le vamos a hacer la pregunta ¿qué, quién o quiénes? Hay tres preguntas, ¿no? ¿Qué, quién o quiénes? Entonces, sería, juegan está en plural, entonces la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes juegan según la oración? Los niños en el parque. Entonces, ¿quiénes juegan? Perdón, ¿quiénes juegan? Los niños nada más, porque en el parque sería el lugar, ¿no? Y la pregunta es simplemente ¿quiénes? ¿Quiénes juegan? Los niños. La palabra o esas dos palabras hacen mención al sujeto. Ya encontramos al sujeto. ¿Ok? Me olvido el resto de la oración para encontrar los elementos. Niños, veamos qué elemento es. ¿De quién estoy hablando solo dentro del sujeto? De la palabra niños. Quiere decir que este elemento sería el... ¿Qué elemento sería? Correcto, núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Porque es la parte principal ya del sujeto y es de quien estamos hablando dentro de esta estructura. Núcleo del sujeto. Los también es un elemento del sujeto. Los niños, está señalando el núcleo, niños. No hay ninguna palabra en medio. Entonces, este es un modificador. ¿Qué modificador sería? ¿Directo o indirecto? Es un modificador directo. ¿Ok? Es un modificador directo. ¿Cómo compruebo? Porque los también es un artículo y los artículos funcionan como modificadores directos dentro del sujeto. Ya encontré todos los elementos del sujeto en esta oración. No hay modificador indirecto, no hay aposición, así que no hay ningún inconveniente. Cuarta oración. ¿Ya? No hemos estado atentos a tus explicaciones. ¿Ya? No hemos estado atentos a tus explicaciones. ¿Cuál es el verbo? El verbo, vamos a ubicar, sería hemos estado. ¿Ok? Hemos estado. Entonces subrayo como verbo. Es un verbo compuesto. Aquí coloco verbo. Listo. Entonces, a este verbo le hago la pregunta. ¿Quiénes? Ya, porque está en plural, ¿no? ¿Quiénes no hemos estado atentos a tus explicaciones? ¿Quiénes no hemos estado atentos? No hay quienes, ¿no? Cuando no está escrito, lo que podemos hacer es que el sujeto se puede reemplazar por pronombres. Sería, yo no hemos estado atentos, no. Tú no hemos estado atentos, si no sería, nosotros no hemos estado atentos a tus explicaciones. Quiere decir que la palabra nosotros cumple la función de ser, ¿qué cosa? De ser sujeto. Nosotros
sería el sujeto en esta oración. ¿Ok? Voy a encerrar entre paréntesis al sujeto. Y automáticamente nosotros sería el núcleo, ¿no? El sujeto tácito siempre, esa palabra, ese pronombre es el núcleo. Un enorme pulpo se comió al marinero. ¿Cuál es el verbo? Comió. Voy a escribir acá, subrayar al verbo, ¿ya? Y a la vez señalarlo. Vayan tratando de ubicar ya el sujeto ustedes, chicos. Verbo. Entonces sería, ¿qué se comió al marinero? ¿O quién se comió al marinero? ¿Quién fue? Un enorme pulpo. Quiere decir que toda esta sección es el sujeto. ¿Ya? Hemos encontrado entonces al sujeto. Dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del pulpo. Quiere decir que este elemento sería el... ¿Qué elemento? ¿O qué parte del sujeto sería? Sería el núcleo del sujeto. Entonces vamos a poner aquí núcleo del sujeto. ¿Ya? Enorme pulpo. Enorme está describiendo al pulpo. Está señalando al núcleo y no hay ningún enlace en medio, no hay ninguna palabra, es un adjetivo. ¿Qué elemento será? ¿Modificador directo o indirecto? No tiene enlaces para unirse al núcleo, es un adjetivo, entonces esto es un modificador directo. El modificador directo se une al núcleo o señala al núcleo sin utilizar enlaces. ¿Y quiénes cumplen esta función? Los artículos, los adjetivos. Enorme es un adjetivo, por tal motivo es un modificador directo. Un pulpo. También está señalando. Un pulpo. Señala al núcleo. No necesita de otra palabra como enlace. Entonces, un vendría a ser un modificador directo. ¿Cómo lo compruebo? Un es un, redundando. ¿Qué tipo de palabra? ¿Sería un adjetivo o un artículo? Sería un artículo, ¿no? Un determinante. Esto funciona como modificador directo. ¿Ya? Listo. Ya encontré todos los elementos que estaban dentro del sujeto. Siguiente oración. David mató a Goliat con una honda. ¿Cuál es el verbo? Mató. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Voy a señalar al verbo. Ahora pasamos a encontrar al sujeto. La pregunta sería, ¿quién mató a Goliat? ¿Quién mató? David. Quiere decir que en esta oración el sujeto sería David. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el núcleo en este sujeto? El núcleo es, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De David. Entonces quiere decir, ¿ya? Que David sería el núcleo del sujeto. ¿Ya? Solamente encontramos el núcleo en esto. Entonces te das cuenta que siempre el núcleo está presente en el sujeto. El resto de elementos puede que sí, puede que no. ¿Ok? Siguiente oración. Durante la guerra, muchos peligros afrontaron los soldados. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Es afrontaron. Es el verbo. Es la acción. ¿Ok? Ya tengo al verbo aquí. Ahora sí. ¿Qué pregunta le hago al verbo? ¿Quiénes? Muy bien. ¿Por qué? Está en plural el verbo. Entonces, ¿quiénes afrontaron? ¿No? O sea, enfrentarse, ¿no? Afrontaron es como enfrentarse, lucharon. Entonces, ¿quiénes afrontaron? ¿Ya? ¿Sería quiénes o qué? Exacto, sería quiénes. ¿Quiénes afrontaron muchos peligros? ¿O de quién estamos hablando en la oración? De los soldados. Muy bien. Entonces, igual, ¿quiénes afrontaron muchos peligros? Los soldados. ¿De quién estamos hablando en la oración? De los soldados. Entonces,
estas dos palabras serían o formarían al sujeto. ¿Ok? Ya tenemos al sujeto. Ahora, los soldados dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? De la palabra, del sustantivo soldados. Esta palabra sería el núcleo del sujeto. ¿Ya? Núcleo del sujeto. Recuerden que el núcleo del sujeto es de quien se habla dentro de la oración, dentro del sujeto. ¿Ya? Ahora, al lado de soldados encontramos la palabra los. Los está acompañando al núcleo, no tiene ningún enlace, es un artículo. Entonces, estas palabras que acompañan al núcleo del sujeto y son artículos, funcionan como modificadores directos. ¿Ok? Siguiente oración. Estuvimos buscando a Diego toda la tarde. ¿Cuál es el verbo? Estuvimos buscando. Es la acción completa. Encontré al verbo. ¿Ok? Verbo. ¿Ya? Ahora. ¿Quiénes estuvimos buscando a Diego? ¿Quién realiza la acción de buscar? ¿Hay respuesta? Veamos. En el sujeto no está ahí, no aparece escrito, pero se sobreentiende. ¿Por qué? Si utilizo el pronombre nosotros estuvimos buscando a Diego toda la tarde. Quiere decir que nosotros es sujeto, porque ¿de quién estamos hablando? De nosotros. ¿Quién hace la acción de buscar? Nosotros. Nosotros es el sujeto. No aparece en la oración, es un sujeto tácito, recuerda eso. ¿Ok? Siguiente oración. Con este calor, los niños no pueden dormir. Con este calor, los niños no pueden dormir. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? No pueden dormir es el verbo. ¿Ok? Vamos a señalar. ¿Ya? No pueden dormir sería el verbo. Que voy a escribir. Verbo. Ahora, ¿quiénes no pueden dormir? Según la oración, ¿quiénes no pueden dormir? Los niños. Muy bien. ¿O de quién hablamos en la oración? De los niños. Ahí están las dos formas de reconocer al sujeto. Ya tenemos ahí reconocido al sujeto. Dentro del sujeto nada más. ¿De qué palabra estamos hablando? Del sustantivo niños. Entonces hemos encontrado ¿a qué elemento? Al núcleo del sujeto. Muy bien. Hemos encontrado al núcleo del sujeto. Los es un artículo que está acompañando ¿a quién? Al núcleo del sujeto. ¿Ok? Lo señala, no hay ningún nexo, no hay ningún enlace. Entonces quiere decir que los es un modificador directo. ¿Ok? Como le dije anteriormente, un detalle. Las palabras que se encuentran antes del núcleo del sujeto y obviamente dentro del sujeto siempre serán modificadores directos, ¿no? Que son los artículos siempre. A Pedrito le gusta cantar. ¿Ok? A Pedrito le gusta cantar. ¿Cuál es el verbo? Gusta. ¿Ok? Verbo es gusta. Aquí vamos a ubicar. Vayan encontrando ustedes al sujeto. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿qué le gusta a Pedrito? ¿Qué le gusta a Pedrito? Cantar. Quiere decir que este infinitivo, que es cantar, es una acción, un verboide que acaba en ar. Este infinitivo funciona como sujeto en la oración. ¿Ok? Automáticamente, ¿cuál sería el núcleo? Sería la palabra cantar. Porque si hago la pregunta dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? De cantar. Entonces, este es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Luego, la 11. La 11 para que puedan ustedes ver. ¿Ya? Entonces,
El desfile escolar será el domingo, nos dice, ¿no? El desfile escolar será el domingo. ¿Cuál es el verbo? Será. Ese es el verbo. ¿Ya? Subrayamos al verbo y lo vamos a señalar. Verbo. ¿Ok? Pongo aquí verbo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué será el domingo? Y la respuesta es el desfile escolar. Compruebo, ¿de qué estamos hablando en la oración? Del desfile escolar. Entonces, correctamente encontré al sujeto. Aquí está. Dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿De la palabra o del sustantivo desfile? Entonces, esa palabra sería, ¿qué elemento del sujeto? El núcleo del sujeto. ¿Ok? Luego, el es un artículo que acompaña el núcleo y recuerden que los artículos dentro del sujeto cumplen la función de ser, ¿qué cosa? Modificadores directos. ¿Ya? Modificadores directos. Aquí está, MD. Escolar. Está en una característica del desfile. Entonces es un adjetivo. Y los adjetivos cumplen la función de ser, ¿qué cosa? Modificadores directos. Entonces, este es un modificador directo. Se acabó la oración. ¿Ok? Ahora, les voy a dar la indicación porque, ya, como tarea, estaría aún las siguientes oraciones. ¿Ya? Ustedes van a desarrollar las siguientes oraciones. Van a encontrar o van a ubicar ustedes los elementos que sea posible. Obviamente lo van a hacer tal como lo estoy haciendo yo. Subrayas al verbo, subrayas al sujeto, al núcleo, luego los modificadores directos, si es que hubiera modificadores indirectos, y luego la posición. ¿Ok? Hasta ahí todo han sido núcleos, modificadores directos, verbo. ¿Ya? Son, si no me equivoco, 20 oraciones que están en la página 73. Aquí se movió la ubicación de las oraciones hasta la siguiente numeración, obviamente porque dejé un espacio, pero en su libro no. Se mantiene las 20 oraciones en la página 73. ¿Ok? Faltarían, porque desarrollé 11, faltarían aún 9 oraciones que ustedes van a resolver, van a ubicar. ¿Ok? Entonces, ustedes van a desarrollar la página 73, lo que queda de la página 73, ¿ya? Ahí estoy yo proyectando lo que hemos desarrollado juntos, ¿ya? Pero luego continúa la 2 hasta la oración 20. Ustedes desarrollen eso. Adicionalmente, ¿ya? Adicionalmente, nos está pidiendo, ¿ya? Adicionalmente nos está pidiendo aquí encontrar otros elementos en la página 74. ¿Ok? O algo práctico, mejor, chicos, ¿ya? Vamos a completar eso con los que nos pidieron, porque aquí nos pidieron solamente subrayar el sujeto. Yo aproveché para encontrar otros elementos. Vamos a completar toda esa secuencia subrayando el sujeto, nada más. ¿Ok? Entonces, la carne de res contiene muchas vitaminas. ¿Cuál es el verbo? Contiene. Aquí está el verbo. ¿Ok? Voy a señalar aquí, vamos a copiar esta sección, verbo. ¿Ya? Ahora, sujeto, nos está pidiendo sujeto. ¿Qué contiene muchas vitaminas? Sería la... ¿Qué contiene muchas vitaminas? La carne de res. Quiere decir que ese elemento es el sujeto. Ahora, ya hemos encontrado al sujeto. Listo. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero yo aproveché. Igual ustedes lo copian así a su libro. 13. Mis ansiados deseos todavía no se cumplen. Mis ansiados deseos todavía no se cumplen. ¿Cuál es el verbo? Todavía. Encontré al verbo. Todavía. ¿Ok? Voy a subrayar aquí, separar. Verbo. ¿Ok? Verbo. Siguiente. En esa oración, ¿cuál sería el sujeto?
que todavía no se cumple mis ansiados deseos. Este elemento sería el sujeto. ¿Ok? Mis ansiados deseos es el sujeto. Voy a ampliar la imagen para que vean mejor. ¿Ya? Sujeto. 14. Ramón Castilla, soldado de la ley, libertó a los negros o a los esclavos, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Libertó. Tengo el verbo. ¿Ok? Luego, ubiquemos al sujeto. ¿Quién libertó? ¿Quién liberó? Sería Ramón Castilla, el soldado de la ley. ¿De quién estamos hablando en la oración? De Ramón Castilla, el soldado de la ley. Esto conforma al sujeto. Siguiente oración, la 15. ¿Ya? Se reunieron los amigos de mi barrio. ¿Cuál es el verbo? Reunieron. Recuerda que el verbo es una acción. ¿Ya? Ahora, la pregunta para encontrar al sujeto sería ¿quiénes? Porque el verbo está en plural. ¿Quiénes se reunieron? Los amigos de mi barrio. Este elemento sería el sujeto. Entonces lo señalo. ¿De quién hablo? De los amigos de mi barrio, ¿no? Siguiente oración. ¿no? Las lecturas infantiles entretienen y educan. ¿Cuál es el verbo? Entretienen y educan. Entonces, la acción. ¿Qué entretienen y educan? Vamos a señalar aquí al verbo principal. ¿Ya? Porque a ese verbo principal le hacemos la pregunta. ¿Qué entretiene? Las lecturas infantiles. Las lecturas infantiles sería el sujeto. Siguiente oración. Tu hermano mayor busca trabajo. ¿Cuál es el verbo? Busca. ¿Ok? ¿Cuál o qué parte de la oración sería el sujeto? ¿Quién busca trabajo? Tu hermano mayor. Quiere decir que tu hermano mayor es el sujeto. Compruebo, ¿de quién estamos hablando en la oración? De tu hermano mayor. 18. Los perros de la comisaría vigilan celosamente el orden. ¿Cuál es el verbo? Vigilan. Recuerda que el verbo es una acción. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes vigilan celosamente la comisaría? ¿Quiénes vigilan? Los perros de la comisaría. ¿Ok? Sujeto. Ese elemento es el sujeto. ¿Ok? Ahora, la 19. El nuevo campeón de ajedrez recibió con alegría las felicitaciones. ¿Cuál es el verbo? Recibió. ¿Ok? Verbo recibió. Siguiente. ¿Quién recibió con alegría las felicitaciones? El nuevo campeón. ¿Ya? El nuevo campeón de ajedrez. Esta sección sería el sujeto. Compruebo, ¿de quién estamos hablando? Del nuevo campeón de ajedrez. ¿Ok? Ahora, igual, las naciones en conflicto no han llegado todavía a un acuerdo. ¿Cuál es el verbo? Han llegado. ¿Ok? Este es el verbo. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes no han llegado todavía a un acuerdo? ¿Quiénes todavía no han llegado a un acuerdo? Las naciones en conflicto. Compruebo, ¿de quién estamos hablando en la oración? De las naciones en conflicto. Este elemento sería el sujeto. ¿Ok? Listo. Ustedes van a hacerlo de esa manera como lo estuve desarrollando. Ahora, explico. ¿Ya? Obviamente, como he desarrollado los ejercicios, ¿no? Lo he resuelto de esta manera. Se han movido por los espacios, como ven, ¿no? Han cambiado en su ubicación. ¿Ya? Vamos a tratar de juntar, pero bueno, ya ustedes lo saben. Su tarea sería la página 74. ¿Y qué van a encontrar en la página 74 de esta sección? Número 2. En las siguientes oraciones reconoce el sujeto y subraya el núcleo. Esos dos elementos nada más.
Pero, obviamente, para reconocer el sujeto y el núcleo, vas a encontrar primero ¿qué? Al verbo, como yo hice al inicio. Encuentro al verbo, lo subrayo, luego al sujeto, luego al núcleo, nada más. Ya no los modificadores. De acuerdo a lo que te pidan, vas a desarrollar. Entonces tienes toda la parte de la página 74. Luego en la 3 te van a pedir núcleo más modificador directo. Ya te van aumentando los elementos. Luego así sigue modificador indirecto. Recuerda que el modificador indirecto inicia con una preposición. ¿Ya? Inicia con una preposición. Entonces, para ustedes solamente van a desarrollar la página 74 como tarea. ¿Ya? Página 74 como su tarea. Chicos, entonces, nos estamos viendo.